Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast con un tema interesante, porque Dios pedía que meditaran en la ley si Él no la dio. Para la gente que nunca había escuchado eso, o sea, el hecho de que Dios no dio la ley, tengo un tema sobre eso en mi perfil de Facebook. Incluso el día de ayer enseñé en un tema que se llamó Vigilantes versus Abba, un poco sobre el tema que Dios no dio la ley de Moisés. Vimos varias bases bíblicas donde vimos que fue dada por el ministerio de los ángeles, fue establecida, dice otro versículo, por ángeles, y en Hebreos 2 también dice que fue palabra dicha por los ángeles, fue firme y recibió justa retribución. Es decir, hay bastante evidencia para explicar que no fue Dios quien dio la ley, sino que fueron los ángeles, fueron los vigilantes, seres que decretaron en base a una justicia, no al corazón de un padre. Y es ese concepto, el concepto de la ley, el concepto de vigilantes, de encargados de justicia, es el concepto que se ha tenido acerca de Dios, como si fuera una persona simplemente encargado de impartir justicia y no un padre. Bueno, con eso en mente vamos a desglosar por qué Dios pedía, ya no pide, pero pedía que meditaran en la ley si Él no la dio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como siempre, con fe, ante tu sabiduría poderosa, te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, el conocimiento de tu palabra, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y tú te llevas todo el crédito, Padre, toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En Josué capítulo 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como puedes ver, como puedes observar, en estos pasajes dice, Dios mismo pide que se esfuercen de hacer y de guardar toda la ley. Pues ahí, Dios mismo lo está pidiendo. Versículo 8 dice que mediten en ella, que la guarden, que la hagan. ¿Ves? Ahora, vamos a ver por qué Dios dijo eso. Número 1, el hecho que Dios pida algo, en este caso, que Dios pidiera que medites la ley, no significa que Él la dio. O sea, no está diciendo, yo di la ley, medita en ella. No está diciendo eso, está diciendo, medita en la ley en ese tiempo. Ahora ya no tienes que meditar en la ley de Moisés, tenemos un mejor pacto, mejor sacerdote, sumo sacerdote y mejores promesas. Pero en ese tiempo, estamos hablando tiempo pasado, voy a hablar como si estuviésemos en ese momento. Que Dios te pida que medites en la ley no significa que Él la dio. Lo único que hizo es mediten en ella. Esa es la primera respuesta. Dios no dio la ley, pero en ese momento pidió que meditaran, pero Él no significa eso, que Él la dio. Ahora, segundo, era lo único que tenían en ese momento. O sea, ¿qué les iba a decir Dios que meditaran en qué cosa?
que era lo único que tenían. Entonces era perfectamente entendible que Dios les pidiera que meditaran en eso, porque era la única guía de vida que tenían. No había otra guía de vida, todo lo demás eran conclusiones de la gente, experiencias sobrenaturales que tenía la gente. Me imagino que se contaban cosas, no hagas esto porque puede pasar esto. Me imagino la vida muy rudimentaria, me imagino la vida de las tribus. Pues no había una guía de vida, no había nada que regulara. Entonces lo mejor que había, y no solamente lo mejor, lo único que había como guía de vida era la ley de Moisés. Por eso Dios les pedía que meditaran en ella. Todavía no venía el Mesías y todavía no moría ni resucitaba y no se escribía el nuevo pacto. Ya fue Santiago que dijo: el que mira atentamente en la perfecta ley, y luego dijo en la ley de la libertad. O sea, se refiere al nuevo pacto. El que medita atentamente en la perfecta ley, entonces es bienaventurado o muy feliz, supremamente bendecido en lo que hace. Cabe aclarar, paréntesis, abro paréntesis, que cuando uno va al antiguo pacto a leer, porque todavía uno puede leerlo, claro, y puede rescatar muchas cosas ahí, vas con los lentes del nuevo pacto y en vez de leer, por ejemplo, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer toda la ley que mi siervo Moisés mandó. O por ejemplo cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pudiéramos decir: nunca se apartará de tu boca la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La de la libertad, dijo Santiago en capítulo 2. La ley de la libertad, que es el nuevo pacto. Desde Romanos en adelante, meditar en eso es mejor, por supuesto, pero en aquel momento, punto número 2, era lo único que tenían. Por eso Dios les pidió que meditaran en eso, porque no existía otra guía de vida. Era lo mejor que había, es más, era lo único que había. Todo lo demás era tierra de nadie y conclusiones de personas. Eso nos lleva al punto número 3. ¿Por qué Dios pidió que meditaran la ley si Él no la dio? Punto número 3. La ley no es mala. Según Pablo en Romanos capítulo 7, dijo: ¿la ley es mala o la ley es pecado? En ninguna manera. La ley es buena, tiene un estándar muy alto. Es decir, lo que te pide son cosas buenas. ¿Me doy a entender? O sea, no dice matarás o asesinarás. No, te está diciendo que no mates. Te está diciendo que no hurtes, que no codicies. Eso es bueno. Nunca yo he dicho que el hecho de abstenerte de hacer cosas es malo. Eso no es malo. El asunto es para qué lo haces. Pero en aquel momento, como no había venido Jesús, claro que era bueno respetar al prójimo o respetar a tu vecino o vecina, a tu compañero de tribu, respetarlo en todos los sentidos. No mentirle, no robarle, no codiciar sus bienes, no codiciar su pareja, no asesinar. La ley no es mala. Meditar en ella era meditar en algo bueno. Correcto. Ahora, por eso Dios les pedía que meditaran en eso, porque no es mala, era lo único que tenían, era la única guía de vida que tenían. Pues mediten en eso. Además, punto número 4. La ley no solamente contenía los mandamientos expresados en ordenanzas que están en Éxodo, desde el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos, tanto otros que ya si los sumas todos creo que son 603 o 613 mandamientos. Entonces, punto número 4, la ley no solamente contenía esos mandamientos. Cuando hablamos de la ley, hablamos del Pentateuco, Pentateuco, o sea, la ley contenía también Génesis, contenía
por supuesto Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, cuando Dios le dice a Josué, medita en la ley, no solamente iba a meditar en esos mandamientos, en esas cosas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con esos abstencionismos, con esos sacrificios que había, sino también él iba a leer, el que meditara en la ley, en este caso Josué, iba a meditar en Génesis. Ojo, en Génesis se encontraba el origen, cómo Dios creó todas las cosas. Ahí se encuentran los principios eternos, el plan de Dios, quien mira atentamente, o sea, es de meditar profundamente. Quien mira atentamente al hombre y a la mujer antes del pecado puede, en aquel tiempo, por lo menos entender una parte del corazón de Dios y del plan de Dios para el hombre. Meditar en la ley, repito, punto número 4, no era solamente meditar en los mandamientos de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, de Números, sino también era meditar en Génesis, que está dentro del Pentateuco, que eran los principios de fe que se encuentran en Génesis. También la vida de Abraham, un ejemplo de fe. Incluso eso estaba en la ley, la vida de Abraham, Génesis. Sí. Génesis 12. Incluso Pablo lo explica en el Nuevo Pacto, sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham. Pablo filtra y dice, esa parte de la vida de Abraham filtra el Nuevo Pacto. Entonces, cuando alguien meditaba en la ley de Moisés, era también meditar en el Pentateuco, donde estaba Génesis, donde estaba el plan original de Dios para el hombre, que fue creado para dominar, etc. Pero también estaba la vida de Abraham, un ejemplo de fe. Un hombre que llamó las cosas que no son como si fuesen. Un hombre que se postró ante Dios. Un hombre que experimentó el perdón y la gracia de Dios constantemente. Un hombre que Dios, cuando él se puso un poco agüitado, digamos, Dios le dijo, mira Abraham, Sara te va a dar a luz un hijo. Y Abraham le dijo, ojalá viva Ismael delante de ti, como diciendo, yo ya me resigné. Le dijo, no, será Sara quien te va a dar a luz un hijo. Yo me voy a encargar de Ismael, tus errores, pero la verdad es que aún sigo creyendo en ti. Y ahí Abraham experimentó el amor de Dios, la gracia de Dios. Incluso dice en Gálatas que se le dio a Abraham de antemano la buena nueva. ¿Ves? A ver, vamos a leer esto en Gálatas capítulo 3. Dice Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, la buena nueva, o sea, el evangelio, le fue dado a Abraham. Entonces, quien meditaba profundamente en la ley, no solamente meditaba en los mandamientos, sino meditaba en el plan original de Dios para el hombre, descrito en Génesis 1 y 2 en el Edén, sino en la vida de Abraham, un ejemplo de fe que es como un modelo, un prototipo de la vida de fe en el Nuevo Pacto. Es decir, aunque tenían la ley de Moisés, si ellos meditaban profundamente, podían tener por lo menos destellos del corazón de Dios. ¿Cómo es Él? Así que quien meditaba en la ley también meditaba en la vida antes de la ley, porque cuando existió Abraham, Isaac, Jacob, no existía la ley. Entonces, meditar en la ley, me refiero en aquel tiempo, no era malo, porque podías meditar tanto en principios de vida buenos, guías de vida, como una guía de vida, pero también en principios de fe eternos. Eso es bueno. Ahora, número 5. ¿Por qué Dios pedía que meditara en la ley si Dios no la dio? Escucha todo el audio si te vas conectando. Número 5. Quien meditaba muy profundo en los conceptos de la ley, incluso
la misma ley te enseñaba un periodo pre-ley. Volver a repetir, la misma ley, o sea, el Pentateuco, desde Génesis a Deuteronomio, te enseñaba un periodo donde se vivió sin la ley, o sea, un periodo pre-ley, donde se vivía por fe. Porque fe, la verdad es que el justo por su fe vivirá en el antiguo y en el nuevo pacto. Es un principio eterno. Entonces, quien meditaba muy profundo en los conceptos pre-ley, dentro de la misma ley, podía descubrir que la ley no nació en el corazón de Dios. ¿Ves? Podía descubrir, repito, que la ley no nació en el corazón de Dios. Como he explicado, nació por vigilantes, o sea, por ángeles. Ellos dieron la ley. Seres encargados de justicia, por supuesto que no malos, pero no con un corazón de un padre. Un ángel no perdona. Dios perdona. Dios trata con misericordia. La ley no trata con misericordia. La ley dice que la apedreemos, le dijeron a Jesús, a la mujer adúltera. ¿Tú qué dices? Y Jesús, palabras más, palabras menos. Él dijo, bueno, si la vamos a apedrear a todos aquí y yo voy a ser el único que va a quedar vivo. Él usó misericordia, le dijo, yo no te condeno. La ley no usa misericordia. La ley es un policía, o sea, un policía o un juez o alguien encargado de legalidad en un gobierno. Si ve que tú hiciste algo malo y esa persona es justa, no porque tú le digas, oficial, perdóname, me robé esto, discúlpeme, ya no lo vuelvo a hacer, déjemela pasar. Si ve que te robaste algo, el policía va a decir, estará perdonado de lo que usted quiera, pero yo tengo que llevarlo al Ministerio Público. Está para eso. Pero si te encuentras con Jesús, Él te va a decir, va a ver el corazón, porque eso es lo que hace la gracia, ve el corazón. Y dice, veo en tu corazón que estás arrepentido. No hay necesidad de que te llevemos al Ministerio Público, ¿ves? Ya es otra cosa. Entonces, mi punto número 5 es quien meditaba muy profundo en los conceptos de la ley o en los conceptos pre-ley dentro de la misma ley, podía descubrir que la ley nunca nació del corazón de Dios. Y hay un pasaje muy, pero muy impresionante sobre esto. David, el rey David, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Así dice la Biblia, que él era conforme al corazón de Dios. Él entendió cosas que los demás no entendieron. Él meditaba profundamente en la ley. Hay una parte en Salmo 119 donde dice que yo medito en tu palabra todo el día. Todo el día tu ley es mi inspiración. Él meditaba constantemente en la ley. Incluso antes de ser rey pasaba tiempo adorando en la soledad con las ovejas. Y él entendió lo que estaba detrás de todo, de todas las letras. Bueno, no entendió todo, pero entendía las cosas que estaban detrás de ello. Y hay una parte donde él está adorando. En Salmos 51:15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¡Wow! Impresionante, impresionante. O sea, David está diciendo, tú no quieres sacrificio. Óyeme, pero si tú vas en el tiempo, a ese momento, regresas en el tiempo, el único libro que tenía, ahí se movió aquí mi sillón, el único libro que tenía David, los únicos libros eran la ley. Y en la ley, claro que decía que había que hacer sacrificios, muchos sacrificios. Pero David dice, tú no quieres sacrificios. Yo los daría sacrificios. Tú no quieres holocausto. Pero la ley decía que había que hacer holocaustos y sacrificios y ofrendas por el pecado. Pero David dice, no, tú no quieres eso. Yo lo daría, pero tú no quieres eso. David dice, yo entendí tu corazón.
Yo entendí en tu corazón, tú no quieres sacrificio, lo que quieres es mi corazón. Tú no ves lo externo, ves el espíritu. David tuvo un destello, un vislumbre, una revelación de lo que estaba detrás de las letras y que al meditar tan profundamente en la ley, se dio cuenta del corazón de Dios y dijo, no, Señor, tú no quieres sacrificio. La ley sí quiere sacrificios, pero tú no. Y recuerda que él estaba en el tiempo de la ley. Quiere decir que quien meditaba en ella muy profundo, descubría que ciertas cosas de la ley, mandamientos de la ley, no nacieron del corazón de Dios. Guardar el sábado, todo eso no era la voluntad de Dios. David está diciendo, yo entendí tu corazón, tú no quieres sacrificios. Él meditaba en la ley todo el día, dice la palabra. Y si leías la ley decía que habría que hacer sacrificios, repito, holocaustos, ofrendas. Él dijo, tú no quieres eso. ¿Cómo que no quieres si la misma ley dice que sí quieres? Bueno, él dijo, tú no quieres. Y déjame decirlo ya con los lentes del nuevo pacto y ahora. Tú no quieres sacrificios, Señor. Los ángeles sí quieren que eso se ejecute, o querían en ese momento, pero tú no, Señor. Y luego David dice, los sacrificios de Dios, o sea, lo que realmente vale ante Dios, es un espíritu quebrantado. Es decir, el corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. Es decir, lo que tú ves, Señor, no es las cosas externas que hago, los sacrificios que hago, cuánto me esfuerzo. No, lo que tú ves es mi corazón. Yo te amo desde mi corazón. Eso descubrí, dijo David. Hay una parte en Salmo 119 que dice, abre mis ojos y veré las maravillas de la ley. En ese momento dijo de tu ley, abre mis ojos, es decir, aún la ley tenías que meditarla con revelación. ¿Ves? Punto número 6. Estamos explicando por qué Dios pidió que meditaran en la ley si Él no la dio. Y ya vimos algunas cosas. Número 1, que Dios pidiera que la medite no significa que la dio. Número 2, era lo único que tenían. No existía otra guía de vida. Número 3, la ley no es mala. Meditar en ella era meditar en algo bueno. Número 4, la ley no solamente contenía mandamientos, abstencionismo, sacrificios, sino contenía Génesis, donde estaba el plan eterno de Dios en revelación, y la vida de Abraham, que es un ejemplo de fe, la vida antes de la ley, la vida preley dentro del mismo Pentateuco que es la ley. Y número 5, también vimos que quien meditaba muy profundo en los conceptos de la ley, los conceptos que están desde Génesis a Deuteronomio, descubría la vida de fe y podía descubrir que la ley nunca nació en el corazón de Dios. Y nuestro ejemplo fue David, que él dijo, no quieres sacrificios, yo lo daría. O sea, la ley dice que quieres, pero tú no quieres. No nació en tu corazón, tú no la diste. ¿Ves? Wow. Número 6. Aborrecerás a tu enemigo, decía la ley, ¿verdad? Aborrecerás a tu enemigo. Eso no nació en el corazón de Dios. Y en la ley está plasmado, aborrecerás a tu enemigo. Entonces tú puedes entender claramente que no nació de su corazón. Jesucristo dijo, ¿oíste qué fue dicho? Vamos a Mateo capítulo 5 y estoy cerrando por ahora. Este es un granito de arena más para entender cosas que he venido explicando sobre que Dios no dio la ley de Moisés, porque la Biblia dice, según a los Corintios capítulo 3, que la letra mata. Cuando dice la letra se refiere a la ley de Moisés. Más lo voy a leer porque es importante que se quede aquí. Estos audios realmente a quien más le ayudan es a mí, porque esto es algo nuevo, digamos, por lo menos para mí, que Dios no dio la ley de Moisés, es nuevo, pero es bíblico. Hay muchas cosas que incluso me gusta dar un seminario de unas 10 horas en algún campamento, en algún lugar, dar un taller solamente sobre este tema, unas 10 horas, 10 módulos, explicando los detalles, cada versículo, por qué Dios no la dio, etcétera. Pero en 2 Corintios 3 dice versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria,
Fíjate, el ministerio de muerte está hablando de la ley de Moisés y le llama el ministerio de muerte. Y luego dice que fue grabado con letras en piedras. ¿Y sabes cuál es? ¿Qué es lo que fue grabado con letras en piedras? Los 10 mandamientos fueron grabados. O sea, lo más sagrado de los mandamientos, hay 613 o 603, pero los más sagrados son 10. Y Pablo le llamó el ministerio de muerte a eso. Impresionante. Y luego el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, está hablando de la ley, sino del espíritu, está hablando de la gracia. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata no se refiere que estudiar mata, sino la letra se refiere al versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, o sea, las letras que fueron grabados en piedras matan, o sea, la ley. La letra mata. La ley mata. Dios no puede dar algo que te mate. ¿Y por qué mata la ley? Una vez me preguntaron eso, estaba enseñando, me acuerdo, ¿y por qué mata la ley? Y tuve que dar 3 o 4 sesiones para explicar por qué mata la ley. Pero prácticamente la ley mata porque produce el pecado y el pecado mata. 1 Corintios 15 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Lo que le da poder al pecado es la ley. Lo que le da dunamis, energía al pecado son las prohibiciones de la ley. ¿Ves? Y el pecado da a luz la muerte. Entonces la muerte, ¿dónde comienza? No en el pecado, comienza en la raíz, que es la ley, las prohibiciones. La letra mata. Y mata literalmente, físicamente, pero mata tu sonrisa, mata tu vida de fe. No te sientes digno, no puedes ordenarle a los demonios que se vayan porque no te sientes digno. Jamás te vas a sentir digno según el espejo de la ley. ¿Ves? Jamás te vas a sentir digno de hablar con el Padre. Mata tu relación con el Padre. La ley mata todo. La letra mata, el espíritu vivifica. Es el ministerio de muerte. Pero nosotros estamos en el ministerio de justificación. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Impresionante, ¿no te parece? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho, Jesús está citando ¿qué? La ley. Y está diciendo, más yo os digo, o sea, nunca fue mi voluntad esa. No nació en mi corazón, no nació en el corazón de Dios la ley. Aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dijo, no, nunca se trató de eso. Porque el corazón del Padre es amor y hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre los que lo merecen, sobre los que no lo merecen. El corazón del Padre ama a todos como son, se acerca a los peores. Como veíamos ayer, cuando Jesucristo se acercó con la mujer samaritana, Él nos estaba dando el mensaje que el Padre se acerca con las personas que consideramos las peores. ¿Qué dirías tú de tu vecina si ha tenido 6 vatos, 6 maridos? ¿Cómo la etiquetaríamos nosotros? Es una fácil, es una zorra, es una X. Jesucristo se quedó solo con esa mujer, habló con ella, le habló que le iba a dar del agua de la vida, le ministró la gracia. Nos está diciendo Jesucristo con ese mensaje porque Jesucristo reveló al Padre. El Padre se acerca a las peores personas que tú consideras. El Padre ama a todos. El Padre es amor. Gloria a Dios. Así que aborrecer a tu enemigo no nació del corazón de Dios, a menos que sea un enemigo espiritual. Punto número 7, estoy cerrando, porque Dios pidió que meditara en la ley si Él no la dio. 7, quien meditaba en ella
también podía ver a Cristo, ¿ves? Y la gracia. Pero necesitabas meditar muy profundamente, muy profundamente. Muy profundamente, muy profundamente. No nomás por encima, necesitabas meditar. Por eso decía de día y de noche. Porque como dije, no solamente en la ley estaban los mandamientos, sino estaba Génesis, donde había mucha revelación del poder y la autoridad del hombre, del amor del Padre, de una vida de fe de Abraham, etcétera, de una vida de superación de José, de una vida de fe de Jacob, etcétera, de principios de prosperidad, de diezmo, etcétera. Eso estaba también plasmado en la ley, me refiero en el Pentateuco, ¿no? Entonces, quien meditaba en la ley profundamente, pero profundamente, podía ver lo que estaba detrás de un cordero. Por ejemplo, para expiar ciertos pecados se tenía que derramar la sangre de cordero, se tenía que derramar la sangre macho cabrío. Finalmente tenía que ver con ovejas, machos cabríos, becerras, se tenían que derramar sangre. Y quien meditaba profundamente en eso veía que esto sugería la idea de que se necesitaba un Mesías, porque el cordero inocente que moría no tenía la culpa de nada de lo que habían hecho esa familia, y porque el cordero es el animal que se le considera más tontito, o sea, tan inocente, no tiene la culpa de nada, y lo degollaban en lugar de esa familia o de esa persona. Quien meditaba profundamente en eso sabía que Dios no quería la muerte de ningún animal. Sabía que eso sugería la idea que vendría una persona, y que eso solamente era la representación o la sombra de una realidad que es el Mesías. Es decir, quien meditaba en los sacrificios que estaban en la ley, quien meditaba en la ley, entonces entendía que se necesitaba un Mesías que pagara el precio, y se necesitaba un tiempo de gracia que entrara. ¿Ves? Detrás del cordero estaba el Mesías. La ley tenía la sombra de los bienes venideros. Quien pedía sabiduría podía ver a Cristo, y es lo que le pasó a David. Dijo David, dice muchas veces, pero me aboco a Hechos capítulo 2, dice la Biblia, porque David dice de él. David, que meditaba profundamente en la ley, recibe revelación y empieza a ser usado por el Espíritu Santo y empieza a hablar de los padecimientos del Mesías. Y él pudo, te aseguro, ver que esos animales que derramaban sangre eran simplemente un símbolo de que un día iba a aparecer el Mesías. Y desde Génesis empieza un hilo conductor que se llama el reino prometido. Porque cuando Adán peca, ahí yo di una serie que se llama Cuando Adán peca, ahí se llama el reino perdido, lo perdió. Pero desde que peca, en ese momento se le dice a la serpiente, va a venir uno de la simiente de la mujer que te va a aplastar la cabeza. Ahí se llama el reino prometido, y comienzan promesas tras promesas escondidas en el antiguo pacto, donde viene el Mesías, viene el reino prometido, viene el Mesías y viene una recuperación. Y eso está plasmado en la ley. ¿Ves? Así que la misma ley, si tú la meditabas, te estaba hablando del Mesías, te estaba hablando de un reino que se iba a recuperar. Pero esa era una sabiduría oculta, la necesitabas meditar profundamente. Por eso David dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Otra cosa, la ley profetizó el fin de sí misma. Quien entendía la ley sabía que eso era un periodo y se iba a terminar. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 1, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían detrás de ellos. Es decir, los que meditaban profundamente en la ley sabían que vendría un tiempo de gracia y sabían que la ley iba a terminar. Porque los mismos escritores, Jeremías, que meditaba en la ley,
y que era un profeta, dijo inspirado por el Espíritu Santo: vienen días que haré un nuevo pacto y les daré un espíritu nuevo. Vienen días, decía él. Es decir, la ley profetizó el fin de sí misma. Es decir, porque Dios les pidió que meditaran en la ley, aunque Él no la dio. Al meditarla, ellos también iban a entender que eso se iba a terminar. Sugería que un estándar tan alto, o sea, cosas tan difíciles de cumplir, sugerían que nadie las podía cumplir. Necesitaban un salvador. Es como: me estoy ahorcando, esto me está ahorcando, este policía me está poniendo tantas cosas, no puedo más. Es el grito desesperado que aparezca un salvador, y apareció el Mesías. Y en esa ley, punto número 8, había principios eternos, como el diezmo, como la adoración, que no comenzaron en la ley, que comenzaron antes de la ley, pero que estaban ahí. Principios de prosperidad. La ley es la que más te habla de prosperidad, pero no se puede manifestar la plenitud de esa prosperidad en base a cumplir toda la ley, sino ahora en el nuevo pacto sabemos que Jesús guardó la ley y todos los beneficios de ella filtran para nosotros. Amén y amén. Esto es algo un eslabón más que se va conectando con la revelación que Dios no dio la ley de Moisés. Bendiciones.